7.880 kilómetros tenemos en España de costa. Y yo me atrevería a decir que a pesar de eso vivimos de espaldas a la mar. Pero próximamente, hoy es día 12, el próximo jueves día 16 es la Virgen del Carmen. Y aquí en España en la Memoria le vamos a hacer un primer guiño a nuestra armada, a esa armada gloriosa, a la Marina Española, y va a ser con un barco que yo me atrevería a decir que ha sido y sigue siendo probablemente el embajador más importante que ha tenido España desde tiempos de la dictadura de Primo de Rivera, que fue cuando se votó en la Carraca, en Cádiz, hasta nuestros días. Ustedes ya son inteligentes y se han dado cuenta que estamos hablando del Juan Sebastián Elcano. Muy buenas noches y bienvenidos a España en la Memoria. Y para hablar y tertuliar de todo esto, aparte de la documentación y los testimonios de gran valor que me acompañan, pues me acompañan aquí en la mesa dos verdaderos lobos de mar, porque les presento en primer lugar al vicealmirante don Jaime Rodríguez Toubes Núñez. Buenas noches, don Jaime. Buenas noches, don Alfonso. Don Jaime, que ha sido comandante del Dragamina Sil, del patrullero de altura Cádiz, de la fragata Extremadura y, por supuesto, del buque escuela Juan Sebastián Elcano. Sí, señor. En el año 2000-2001 tuve el gran honor de ser el comandante del Juan Sebastián Elcano. ¿Cuántos recuerdos, cuántas anécdotas? Muchos. Y qué memoria, que espero que nos regale algún trocito de esa memoria personal y que a los seguidores de España en la Memoria les interesa mucho la historia. Y esto que vamos a desarrollar aquí esta noche es historia pura. Les presento al otro compañero, al otro cariñosamente digo lobo de mar, que está sentado en el centro, que es el contraalmirante don Pedro Lapique. Buenas noches, don Pedro. Buenas noches, Alfonso. Don Pedro Lapique, pues para que vean que no estamos hablando con guardia marinas de antes de ayer. Ingresó en la Marina Española ni más ni menos que a mediados del siglo pasado, en 1955, y ha sido comandante del Dragamina Suyo. Hizo submarinismo, ha sido comandante del submarino Narciso Monturiol y ha sido comandante del destructor Alcalá Galiano y, por supuesto, ha sido comandante del Juan Sebastián Elcano en el 89-90 y 90-91. Pero me gustaría añadir algo, y es que fue ayudante secretario de don Juan, de un apasionado y un lobo de mar de los pies a la cabeza, padre de nuestro rey actual, don Juan, el conde de Barcelona, y fue entre los años 81-85. Y igualmente, qué recuerdos, qué anécdotas, ¿verdad? Pues del Cano muchísimas, sobre todo nostalgia, claro. Y de don Juan mayores, de don Juan más todavía. Era un hombre excepcional, era un hombre que su mirada esencial era España y luego la mar. Bueno, pues si me lo permiten, aunque creo que no les hace falta que les motive ni con imágenes ni con nada, pero yo creo que esto va a ser emocionante porque creo que las van a recordar, sobre todo de cuando eran ustedes bastante más jóvenes. Lo vemos y lo escuchamos. Cádiz, la ciudad más vieja de Occidente, encierra también una de las mayores tradiciones marineras. Cádiz es como un barco eternamente acariciado por la mar, y nada que sea naval le es ajeno. Aquí estuvo en otros tiempos el Carenero Real, la factoría naval más importante del reino. En los caños de la bahía, junto a San Fernando, en un paraje lleno de sugestivas evocaciones, está el cuartel de instrucción de marinería. Queremos hacer de ti el mejor marinero. Este es el lema que preside el centro, donde reciben las enseñanzas primeras los españoles pertenecientes a la inscripción marítima, a quienes por su edad corresponde cumplir el servicio militar en la Armada. 4 veces al año acoge este cuartel a unos 1000 inscritos, a los que aquí vemos en las primeras tomas de contacto con el local que les albergará y donde recibirán una instrucción general común y básica, que luego ha de continuar durante todo el tiempo de su servicio. Han cambiado la indumentaria civil por el primer uniforme de faena. Este es el total de los que han pasado por aquí desde 1939. La vieja y deslucida estampa de la hora del rancho haciendo cola con la escudilla en la mano fue sustituida por esta higiénica, alegre y moderna visión del amplio local a la hora de la comida. En aulas ventiladas y capaces, como esta de enseñanza elemental de situaciones por demora y distancia, aprenden a conocer la mar en modelos y mapas animados. Sobre la silueta dibujada del barco ejecutan la faena de amarrar de proa un buque al muelle.
Bueno, el domingo pasado estuvimos viendo la fábrica del SIA 600. Yo, con todos mis respetos, diría que hemos visto ahora mismo imágenes, en aquel año concretamente 59, de la fábrica de guardiamarinas, ¿no? Sí, recuerdos han estado allí, me imagino, ¿no? Sí, bueno, ahí la que salió era la Escuela Naval de San Fernando. De San Fernando, sí. Y luego, como saben, se trasladó ya la nueva Escuela Naval a Marín, y ahora lo que es la escuela lo que era la Escuela Naval de San Fernando es la Escuela de Suboficiales. Hombre, yo que soy un ignorante del tema, me parece curiosísimo, y creo que a más de un seguidor de España a la memoria, de ver cómo está trazado el contorno de un buque en el suelo, y están haciendo la faena de amarrado, de todo lo que es las... Sí, bueno, el adiestramiento... No, el adiestramiento en tierra. Muchas veces en tierra y en la mar, pero efectivamente... Porque los recuerdos de jóvenes, y cuando se inicia uno, ahí tiene que ser... No, nosotros cogimos Marín. Los guardiamarinas estamos en Marín. Sí, pero no creo que difiera mucho de lo que hemos visto. Bueno, sí, porque quizá en San Fernando ahí era más para marinería. Ajá. Para marinería. En cambio, ya en Marín era para guardiamarinas. Sí, sí. Y efectivamente, pues ya no hacíamos esas cosas de amarrar, y lo hacíamos en la mar siempre. Sí. En la tierra, así, todo dibujado, ya no se hacía. Ahí centraba más las imágenes que hemos visto, centraban más en el cuartel de instrucción de marinería, y los que hablaba de los 68.000, la cifra que daba de gente que había pasado, se refería, yo creo, a marineros de reemplazo que habían pasado por el cuartel de instrucción. He exagerado mucho yo cuando al principio del comienzo del programa he dicho que es el embajador más importante que hemos tenido y que tenemos en España. No, yo creo que te has quedado corto. Ajá. De verdad, no, sí. Es que asuntos exteriores, bueno, el almirante también lo sabe, como yo, los viajes del Juan Sebastián Elcano se organizan un poco a la limón con el Ministerio de Asuntos Exteriores, y de hecho Elcano va a muchos sitios porque es de interés de política exterior española el que acuda a tal sitio, y los propios embajadores nuestros en estos países utilizan el barco y la cámara del barco para organizar almuerzos, visitas de alto nivel, jefes de Estado, ha habido muchos. Sí, lo vamos a ver esta noche. Y yo creo que efectivamente pues es un embajador que, de toda otra cosa, lleva 80 años siendo embajador, y luego pues evidentemente al más alto nivel. Bueno, pues si me lo permiten, yo estoy por invitarles a que suban ustedes a bordo del Juan Sebastián Elcano, y eso se va a producir en el transcurso del programa de hoy. Lo que vamos a ver ahora son unas imágenes de un valor incalculable, pertenecen a 1928, y es de la segunda singladura. La primera, el buque, o sea, bueno, el Juan Sebastián Elcano se construye en los astilleros de la Carraca, y el primer viaje que hace fue a Málaga, y a bordo iba Alfonso XIII, el rey Alfonso XIII. Y ya la segunda son las imágenes que corresponden a una singladura que llegaron a Buenos Aires, y allí pues fueron homenajeados la Marina Española por la Marina Argentina. Lo vemos y lo escuchamos. Velero con velas blancas, guardias marinas, luceros y un contramaestre fiel que guardaba allí en su pecho una España de tequieros. Y apareciste tú, iluminado de pureza. Traía las estrellas de la mano, y en tu navegar de asombro la luz de un mar en miniatura. Era el mes de septiembre, y yo tenía sobre mi pecho un poema musical meciéndose en tu nombre. Saliste de puerto, tirando al mar los recuerdos más dulces de tu historia, y la mar eternizó tu canto entre la espuma, haciéndote recuerdo para siempre, Juan Sebastián Elcano. Navegar, navegar, de proa mi corazón, y en los ojos la ilusión bergantín de espuma blanca que navegas con amor. Navegar y navegar, para tirar el dolor y hacer mi vida canción en la mar de mi teclado, Juan Sebastián Elcano. Despierta ya la mañana y es España una alborada. ¿Quién lleva a su galeona, Virgen Santa del Rosario, y los tanguillos del alma cuando estira bien sus velas?
son guardias marinas blancos que se llevan navegando a Cádiz con sus estrellas. Que despierte la alegría, el horizonte y los sueños. Que la luna se ha dormido y así tenemos más tiempo, velero del alma mía. Navegar y navegar, escalas de tierra firme con contrabandos de amor, que llora, siente y despide al emigrante español. Mi música va contigo, luz y amor del firmamento, recuerdos de sentimiento. Te llevas por todo el mundo la oración de mi piano. Me agarraré de la mano de Jesús el Nazareno y me quedaré rezando, navegando y navegando, metiéndonos mar adentro, Juan Sebastián del Cano. 1928, yo creo que ha caído tiempo. Tengo que decir antes de nada que hemos escuchado a Felipe Campuzano. Felipe Campuzano era un gran admirador del Conde de Barcelona y creo que amigo también, efectivamente, con sí, mucho respeto y guardando las distancias, y él era un apasionado, es de la mar, de la Marina Española, me consta porque yo tengo amistad con Felipe, nos queremos mucho mutuamente y me ha contado él y con orgullo me ha enseñado cantidad de... Sí, le hizo temas relacionados con ustedes. Una canción a Don Juan, una marcha. Sí. Y era Don Abalcano y a Don Juan, y era efectivamente amigo de al que trataba mucho. Bueno, y se ha identificado, ¿no?, al primer comandante del... Sí, hombre, don Manuel de Mendívil y el Lío, que fue un hombre que tuvo un hombre que en el fondo, gran marinero, él había sido un gran marino, un hombre muy marinero. Había mandado anteriormente la Nautilus. Él venía de mandar la Nautilus y fue el primer comandante del barco. Y este hombre tuvo en el fondo muy mala suerte en su vida, porque este tenía un hijo único nada más, que como consecuencia de una enfermedad en la guerra del 36 se murió el único hijo. Y el comandante Mendívil cayó en una profunda depresión, borró su hoja de servicios, desapareció, se encerró y se murió de tristeza, porque escribía poesías, escribía con su hijo, se mandaban poesías, poemas, y tenía una relación muy especial padre-hijo. La madrina de... Bueno, hay dos madrinas. Una es, tengo entendido, la madrina del barco, y luego la madrina de la bandera de combate. Sí, efectivamente. Y la madrina del barco era una hija del general Primo de Rivera, ¿no? Exactamente, era Carmen Primo Rivera, pues se casó con el señor Peche, y esa era la madrina, como si dijésemos, de la botella, de cuando se bota a la mar y sale de la grada del astillero. Esa fue la madrina de... Sí. Y después había otra madrina, que yo cuando fui a mandar el Cano, don Juan me dijo, mi hermana Beatriz era la madrina de la bandera de combate, que todo buque de guerra tiene una bandera de combate, que gracias a Dios solo se usa en guerra. Yo creo que es muy interesante hablar de la vida de a bordo, anécdotas y tal. Vamos a ver algo de imágenes que he tomado dentro del Juan Sebastián Elcano, por ejemplo, algo que es muy familiar para los que han ido a bordo, que es el paso del Ecuador, la fiesta que se hace, etcétera, etcétera. Lo vemos y lo escuchamos. ¿Cuál van a poner?
Bueno, si nos dedicamos a hablar y desarrollar la vida a bordo en el Juan Sebastián Elcano, podríamos hacer una serie y llegaríamos hasta las Navidades, porque solamente voy a hacer una exposición y ya que los almirantes digan lo que les plazca. Cuando el barco se bota, pues por ejemplo no había cámaras frigoríficas, era otro barco distinto. Tengo entendido que se ha ido renovando todo y lo que verdaderamente sigue existiendo original es la cámara del comandante, que luego la vamos a poder visitar. Entonces se llevaba animales vivos, o sea, había un matarife y había que comer, eran vueltas al mundo, era cruzar el Atlántico. Y bueno, hasta tal punto que como no había cámaras frigoríficas, si había algún accidente o había alguna defunción a bordo, pues se procedía a hacer un funeral de los de antes, o sea, en el mar, o sea, que el cadáver se arrojaba al mar, etcétera, etcétera, etcétera. Aunque eso solamente con las 3 pinceladas que he dado, podríamos hacer una serie de aquí a Navidades. Juan Sebastián Elcano, por favor. Sí, efectivamente, hasta los años 50 y tantos. No, en el 57 que fui yo, ya no se iban animales a bordo, ya no. Pero se llevaban animales a bordo y hay una anécdota muy graciosa, que iban en una parte del barco y entonces se pintaba las planchas por el interior de verde, porque decían que así les recordaban los prados a las pobres vacas. Y entonces efectivamente había un matarife, subía al puente y al comandante le decía: permiso para matar, mate. Y mataba a la vaca y se la comían a la vaca. Y luego en los puertos siguientes recuperaban y volvían a embarcar otras terneras pequeñas. Bueno, eso es luego cierto. venían lo que hemos visto ahora de Paquito el Chocolatero y todo eso, viene porque también se toreaba en cierto modo la vaca y se organizaba una pequeña, no digo una corrida de toros, pero entonces todo eso del Paquito el Chocolatero y todo el dar la vuelta al ruedo y todo eso que se ve ahí, que hemos visto en imágenes anteriores, viene un poco de la tradición que había de que antes de matar a la vaca pues se organizaba un pequeño festejo y luego el matarife finalmente. Estamos hablando de un barco que ha estado permanentemente navegando, menos en el tiempo del periodo de la Guerra Civil no navegó. Llegó a Ferrol y no navegó. Yo creo que los 3 años de la Guerra Civil no es navegó. lo único, pero desde su botadura hasta ahora mismo, Ha habido y está algún permanentemente haciendo pues vueltas al mundo y impresionante. Bueno, también se está reparando continuamente. O sea, el barco, Sí. el alma es la misma, claro. pero el cuerpo no, porque se cambian los palos, se cambia la cuestión eléctrica, se cambian las cuadernas, se cambia parte de la quilla. O sea, en el fondo es un barco que tiene el alma del barco, pero es un barco nuevo, continuamente. Pues ahora sí que vamos a entrar dentro y luego yo creo que ya va a dar pie para que ellos hablen. Vamos a entrar en el lugar, en el rincón más precioso y de mayor valor del barco, y que es el Santo Santorum de los comandantes, y es donde la cámara del comandante, y es una entrevista de un comandante que fue en 1999, Constantino Lobo, comandante del Juan Sebastián Elcano. Lo vemos y le escuchamos. Estamos ahora en la cámara del comandante, que es, yo creo que es el sitio más noble por lo que tiene y por cómo está construida del barco, ¿no? Yo no creo que haya un barco de estas características en el mundo que tenga una cámara igual que esta, ¿no? Esto es una pequeña joya, un pequeño museo que tiene el barco, y aquí es donde se celebran vamos a llamar las recepciones oficiales a las primeras autoridades de los países que visitamos, con su correspondiente comida o cena, ¿no? Esta cámara es, igual que el resto del barco, se hizo en el año 28. Entonces, al decir que se hizo, quiere decir que lo que son los mamparos, el forro que tiene la cámara, es el mismo que tenía cuando se construyó. Y todo es de caoba, además caoba cubana, que parece ser que es de las más caras que había en la época y creo que ahora, ¿no? Y está trabajado en la madera, que es una maravilla, la chimenea es una preciosidad, por carpinteros vascos, porque esta fue una de las condiciones, parece ser, que le puso el constructor Echevarrieta en Cádiz a Primo de Rivera, que quería que, como él era vasco, de Guetaria, pues quería que el trabajo de madera aquí, todo lo que fuera de bañistería, pues lo hicieran carpinteros vascos, ¿no? Y así está, y se conserva así, ¿no? Hay pequeñas modificaciones con motivo de algunas obras que se han hecho en el barco, que no quedó más remedio que desforrar la cámara, pero es lo mínimo, o sea, se ha mantenido la cámara tal y como se construyó, ¿no? Y aquí se guardan pues, los recuerdos que va recibiendo el barco en los diferentes puertos que toca. Claro, imagínense que este barco lleva navegando
más de 70 años. Este es el crucero número 70 que hace, a una media de 10, 11 o 12 puertos por crucero, pues en cada uno pues 2 o 3 regalos o 4 o incluso más, pues la cantidad de recuerdos que tiene el barco, ¿no? Entonces lo que se ha hecho es mantener aquí lo máximo que se pueda, y el resto se ha depositado en el Museo Naval que hay en San Fernando, que es donde tiene la base del barco, ¿no? Entonces lo que hay aquí ahora mismo pues son recuerdos desde hace esos 70 años. Hay placas del año 28, 29 y así sucesivamente hasta el año 99, que los últimos que tenemos es del último puerto donde hemos estado, que ha sido Ferrol y La Coruña, ¿no? Estas piezas de ajedrez que tenemos encima de la chimenea, yo creo que es de los regalos que más llama la atención de la gente que viene a verlo, ¿no? Porque es único el ajedrez este. Es un regalo de hace ya bastantes años de un presidente peruano que se llama Fernando Belaúnde Terry, y parece que está hecho con madera de la selva del Perú por indios peruanos, hecho a mano, ¿no? Y representan los conquistadores y los indios. Hay una anécdota de este ajedrez, que el caballo de las Blancas, a la vuelta del barco al cabo de los años al Callao, en Lima, pues el comandante estaba en la cámara el día antes de salir otra vez a la mar para irse al siguiente puerto, y vio que faltaba. Entonces hubo un gran disgusto porque es irreemplazable, ¿no? Entonces se lo comentó al embajador, el embajador se lo dijo al ministro de Asuntos Exteriores peruano, y salió una prensa peruana al día siguiente, vergüenza nacional, robón en el Cano, y contaba un poco la historia del ajedrez, ¿no? Y al llegar al siguiente puerto, apareció una cajita con una anónima, donde devolvían la pieza, y un papelito que decía solamente me quedé con la oreja, y efectivamente le falta la oreja al caballo. Quiere decirse que la gente a veces viene al barco y quiere llevarse algo de recuerdo, ¿no? Y no se da cuenta en los trastornos que crea cuando se lleva algo de recuerdo de este tipo, ¿no? Yo diría que no es solamente un embajador, sino un museo flotante y viajero, ¿no? ¿Cuántas personalidades habéis tenido a bordo? De todo tipo. De todo tipo. La verdad que, bueno, yo en mi viaje pues tuve, yo creo que 2 presidentes de gobierno. Me imagino que tú en tus viajes siempre o presidentes pues han estado de los últimos tiempos, pues bueno, Fidel Castro estuvo, yo recuerdo a Pinochet, yo de teniente de navío a bordo, Alfonsín, bueno, ha habido muchos jefes de Estado, presidentes de gobierno, y luego pues gente muy variopinta, pero de un nivel evidentemente. Y en algún momento en esa soledad en la cámara se han puesto a mirar el libro de firmas y a repasar y los diarios de todos los antecesores y firmas de visitantes a lo mejor de 40, 50 años antes, etcétera. Sí, el libro de comandantes. El libro de comandantes. Todos los comandantes escribimos nuestra impresión sobre el barco, los distintos aspectos del barco, cómo se comporta como un temporal, la maniobra del barco, y es curioso los diferentes puntos de vista que hay entre comandantes, siendo el barco el mismo. Yo creo que también refleja un poco el carácter de los comandantes. Tú me imagino que te los leerías también. Todos nos hemos leído, y es curioso con quién te identificas más, con unos que con otros, pero es muy muy interesante. Bueno, todo es interesante, porque don Pedro Lapique me ha traído aquí algo que es que yo lo leo, y es que es un mundo. El mundo de la mar es un mundo total, y aquí pues solamente voy a leer unos párrafos que nosotros, los que somos ignorantes en el tema, no entendemos, pero él rápidamente va a decir a qué corresponde esto. Aquí dice algo así, debe de ser algo de una ceremonia en alta mar. Y dice: al avistarse la embarcación, el buque gobernará a un descuartelar, y al encontrarse a 500 yardas por la proa, se braceará la cruz a barlovento, lascando escotas de los cangrejos a pairear, hasta que la embarcación de su Alteza Real esté a la misma vuelta por barlovento, a 0930 al 340 del morro 3 millas, se mareará el viento y se ordenará cargar y aferrar la cruz. Estáis escandalosa. Bueno, ¿Esto qué es esto? No, Almirante, por favor. Esto es la ceremonia. ¿Por qué me he vuelto loco? No,
Es que esto es la ceremonia de en la mar, Sí. cuando se encuentra una autoridad superior y se le rinden honores. Rendir honores en la mar, un destructor con un crucero, si va su majestad el rey o va el presidente del gobierno, es más sencillo porque pasan y entonces unos vivas a España, y en cambio la mar con barcos de vela es muy bonito, es lo que se hacía antes. Y en esta ocasión, yo estando mandando el barco, don Juan fue a Puerto Rico y salió en una embarcación a recibirnos, y se había preparado toda esta ceremonia, que es muy bonita porque es la jerga en la mar: marear el viento, descuartelar, se tremorará la insignia del almirante, del comandante, etcétera. Y esto después, por desgracia, no se llevó a cabo porque hubo un temporal muy fuerte y las autoridades de Puerto Rico no dejaron salir la embarcación de don Juan. Enseguida entramos nuevamente en tertulia, pero vamos a ver la salve marinera con imágenes del Juan Sebastián Elcano. Lo vemos y escuchamos la salve. Bueno, estamos hablando y estamos viendo a un barco que, aparte de lo que representa y de la carga histórica que tiene, es que es un barco fantástico, es un velero impresionante que además compite y gana y arrasa, porque ¿qué es lo que hace? ¿Lo pueden explicar? Esas competiciones, eso de la tetera, todo eso, ¿qué es? Sí, bueno, todos los años hay un trofeo que es la Boston Teapot, que es para barcos de vela, un cierto porte, que está navegando por el mundo y que se mide el número de millas navegadas a lo largo de 124 horas seguidas. Entonces, uno, remitiendo sus copias de cuaderno de navegación, etcétera, pues a lo largo de ese año, aquel barco que más millas haya navegado en 124 horas seguidas, y yendo de un lado para otro, no vale quedarse en una zona de viento haciendo así, o sea que tiene que ser desplazándose de un sitio a otro. Pues de todos los barcos que participan en este trofeo, al que mayor número de millas hace, se le entrega la tetera de plata, la Boston Teapot, y tetera que Elcano ha ganado en varias ocasiones. Sí. Bueno, cuando el almirante toma el mando del
Del Cano, creo que es lo que pasaba, que todos decían que porque él era un experto de vela, ¿no? Bueno, fue una revolución en el Cano, Sí. porque como el almirante Tobes, claro, en la Marina es, después del almirante Sanz Barcastay, es su sucesor. O sea, es todo en la Marina de vela, desde barcos pequeños hasta los maxis. Una calle también, a ¿no? los maxis, deberían, a los maxis. Y cuando le dieron el mando, todo el mundo estaba impresionado a ver qué va a hacer el almirante Tobes, el capitán Darío Tobes, y efectivamente, se pasó el tiempo durante la navegación diciendo que toca este paño, que toca lascar, arriar, cazar. Los volvió locos a todos contra maestres de cara, creyendo que iba a un sniper, pero ganó la TICOP y fue un gran almirante, un gran comandante Cano. Sí, me consta que hubo un momento en la historia del barco, del Juan Sebastián Elcano, hubo un momento que se pensó sustituirlo por otro. Se estuvo construyendo, porque yo he visto las imágenes, en la Carracas se construyó otro que era como un hermano gemelo y al final se decidió que ese mejor se vendía a la Marina chilena y que se seguía con el Juan Sebastián Elcano. Ellos me pueden corregir si me equivoco. Sí, bueno, realmente en los años 50 se pensó sustituir el Cano por uno que inicialmente se iba a llamar Juan de Austria. Pero nosotros teníamos unas deudas de guerra con Chile y una fórmula que se estudió era esa deuda de guerra pagar en cierto modo con el buque escuela Esmeralda. que ahora se llama Esmeralda, que está navegando, que es gemelo del Cano. El Esmeralda, pagamos deuda de guerra a Chile con el actual Esmeralda, gemelo del Cano, y nosotros lo que le hicimos fue hacer unas obras de gran carena al Juan Sebastián Elcano para que siguiera unos años más que fueron nos va a enterrar a todos más, y nos va a enterrar a todos sin duda alguna. Bueno, vamos a entrar en esa relación que hay y además yo creo que se va a documentar muy bien por la mesa que tenemos aquí esta noche, la relación del Juan Sebastián Elcano con la familia real. Pero antes le vamos a dar paso al Constantino Lobo, comandante del Cano en 1999, crucero número 70, que él nos va a dar un pequeño anticipo de lo que vamos a poder comentar aquí. Lo vemos y lo escuchamos. Salvador Allende se dedicaba a hacer maquetas de barcos dentro de botellas, y este es el Elcano, representa el Elcano dentro de una botella, y creo que fue el último que hizo, porque al poco tiempo pues fue el golpe de Pinochet y murió, ¿no? Entonces lo tenemos ahí encima de esa librería, y igual que ese, vamos, tenemos infinidad de regalos y de presidentes, de jefes de Estado. Tenemos también una zona que es donde está el escritorio con las fotos de la familia real española. La familia real española está muy vinculada a este barco, porque las 3 generaciones, es más, Alfonso XIII también, 4 generaciones. Es decir, el primero que navegó aquí fue Alfonso XIII. Hizo la primera navegación, que fue de Cádiz a Málaga. Y después el don Juan de Borbón estuvo embarcado aquí durante un mes y medio, hizo un par de singladuras, o un par de navegaciones por el Pacífico, creo que fue también. Y después el rey, estuvo el rey de Guardia Marina, y posteriormente estuvo el príncipe, estuvo embarcado en el año 87, hizo su viaje de Guardia Marina igual que su padre, ¿no? El príncipe de Asturias, cuando estuvo embarcado en el Cano de Guardia Marina, estuvo además, el trato se le dio exactamente igual que a cualquier Guardia Marina. Él participó en todas las maniobras, en todos los ejercicios, igual que sus compañeros. Y una de las veces estaban arriando un bote, creo que era el bote de babor, estaba la dotación, que eran 6 guardiamarinas, estaban lascando de los cabos y arriándolo, y faltó el cabo de proa, el gancho de proa, y el bote basculó y se fueron al agua los 6. Claro, había que ver la cara del comandante cuando se cayó al agua el príncipe, y tardaba un poco en aparecer la cabeza, ¿no? Pero en fin, él lo comentaba, fue un hecho para él, una anécdota que recuerda siempre, ¿no? Este barco forma parte de la historia de la Armada, por supuesto, porque en este barco han estado embarcados todos los oficiales que en activo, por supuesto, e incluso retirados, han pasado por este barco. Al tener tantos años, pues efectivamente yo creo que todos los oficiales de la Armada vivos han pasado por este barco. Entonces forma parte de la historia de la Armada, concretamente de este siglo, por supuesto. Y también forma parte de la historia de España, porque ha vivido estos 70 años de este siglo que han sido con unos cambios políticos tremendos, y por aquí han pasado pues Alfonso XIII, ha pasado, bueno, ha estado el rey, ha estado Franco, y la República pues
posiblemente haya pasado el presidente de la República o algún ministro de la República. Es decir, que ha pasado por aquí la historia de España de este siglo, ¿no? Y entonces en el libro de honor pues figuran personalidades de la vida política, social española, pues de este siglo la mayoría. Y al tener tantos años y haber viajado tanto, pues desde el año 28 que está navegando, pues figuran jefes de Estado y jefes de gobierno y ministros, alcaldes desde ese año, ¿no? O sea, que hay firmas de presidentes norteamericanos, en fin, de reyes, de emperador japonés, de Tailandia, en fin, de todo tipo de políticos que han firmado aquí, ¿no? Pero yo me he tratado de meter dentro de lo que ha sido la vida del barco. Es muy difícil el llegar a leerse todo lo que tiene el barco, porque tiene verdaderas joyas. Bueno, yo que tengo esta pasión por la historia, y ustedes lo saben de sobra, pues a mí me sublima, vamos, el barco, un barco en el que ha estado a bordo, y lo ha dicho el comandante Lobo, pues Alfonso XIII, Alcalá Zamora, el general Franco, Juan Carlos I, y posiblemente, no lo tengo documentado, pero posiblemente a lo mejor incluso estuvo Manuel Azaña. O sea, un barco que la verdad es que es eso, es una enciclopedia de la historia de España. Yo querría, con posterioridad a la navegación de Constantino Lobo, yo tuve el honor, la Armada y yo como comandante y el barco de don Felipe, el príncipe de Asturias, vino navegando a bordo en mi viaje de Santander a la Marín, y su majestad la reina también embarcó y en las proximidades de la isla de Ibiza hizo noche, durmió a bordo y vino navegando hasta Palma de Mallorca. Yo creo que fue la primera vez en la historia del barco que una reina navegaba a bordo. Efectivamente, sí. Y bueno, pues... Bueno, y don Pedro, bueno, que aquí los datos que tengo, si es secretario de don Juan, ayudante secretario del 81 al 85, y es comandante de Elcano en el 89, 90, 90, 91, pues seguramente que tuvo al conde de Barcelona a bordo después de haber sido su ayudante. Bueno, yo le tuve a bordo, sí. Pero desgraciadamente él quiso hacer el primer viaje desde Cádiz hasta San Juan de Puerto Rico. Pero en fin, estaba ya enfermo, estaba operado y se consideraron que no era necesario. Es cuando él dijo, te iré a ver a Puerto Rico. Y fue a ver a Puerto Rico, estuvo a bordo, pero no navegó conmigo. Pero respecto a la familia real, también yo tengo una anécdota muy curiosa, que cuando me dieron el mando del Cano, él me dijo, mi hermana Beatriz, la infanta Beatriz, era la madrina de la bandera de combate. Entonces yo, que entonces lo ignoraba, no todos los demás, pero yo en aquel momento lo ignoraba, le escribí una carta a doña Beatriz, haciéndoselo saber que me había enterado, y entonces le mandé una foto dedicada del barco, en nombre de todas las guardiamarinas, y ella me contestó una carta cariñosísima, con una foto muy bonita que está ahora en la cámara del barco, bueno, antes, sí, con toda la familia real, una foto, una dedicatoria muy cariñosa. Luego, el palacio del Boca de León de Torlonia se quemó, y entonces ardió la foto, y yo, que ya era yo entonces, yo creo que ya había ascendido almirante, entonces ella me escribió la agregado naval diciendo, he estado con la infanta Beatriz, que está muy, muy triste porque dice que de lo que ha perdido en el incendio de Torlonia, del Boca León y del Palacio de Torlonia, la foto del Cano que la tenía en su dormitorio era lo que más le había preocupado. Entonces yo rápidamente le escribí otra igual y me contestó una carta cariñosísima y dice, la tendré siempre como en un lugar privilegiado acordando de mi barco. Y eso fue la infanta Beatriz. Muy bien, vamos a ver algo que he preparado. Uno, cuando estaba a bordo del Juan Sebastián Elcano y se escuchaba a bordo esa partitura maravillosa que tenemos, que es el himno de todos los españoles, el himno nacional, se emociona uno, quizás a uno le entra el vello, la piel, la epidermis, una sensación especial. Sí, hombre, sin duda, sin duda. Y sobre todo si está interpretada por la banda del tercio de infantería de la Marina de aquí de Madrid, que solamente tenemos el Manzanares,
y con una improvisación melódica de guitarra española por Manolo Morales y arreglos de Felipe Campuzano, pues vamos a verlo y vamos a escucharlo. Bueno, muy emocionante y es increíble escuchar a don Pedro Lapique que dice, esa es mi tormenta, porque había unos planos que no corresponden, porque he mezclado imágenes del Cano de diferentes viajes y ha identificado a su tormenta. ¿Eh? Sí, qué motivo. Seguramente que ellos podrán hablar de momentos muy emocionantes, porque me consta, sé que el barco a lo mejor atracaba en puertos de cualquier rincón del mundo y llegaban, pues por ejemplo, españoles que estaban en el exilio, incluso republicanos, y llegaban al barco porque ellos consideraban que era un trocito de España, y me consta que han querido subir a bordo con preocupación, pues si les podía pasar nada, que no les pasaba nada, para a lo mejor besar el suelo del barco. Y juras de bandera de gente anónima y de gente muy muy conocida con nombres y apellidos. Por favor, almirantes. Sí, pues lo del temporal, efectivamente, es que ahí hay una toma que es un temporal que cogió muy fuerte en Terranova, 500 millas de Terranova, pero en fin, todos los combates han cogido también muchos temporales. Ahora, respecto a lo de la jura, es cierto, yo la parte más emotiva de mi viaje era precisamente las juras de bandera, porque las juras de bandera se hacían en el Cano, porque antiguamente, para atraer a la gente española que vivía en América, para no hacerlas venir, cuando iba al Cano, se juraba bandera en el Cano, en vez de traerlos a España, que no se podía traerlos a España. Y eso ha seguido haciéndose. Y entonces ahora, cada vez que íbamos a un sitio y estaban los españoles ahí, con derecho a jurar bandera, se juraban, o en el consulado, cuando no se iba al Cano, pero cuando iba al Cano en el viaje, decían, juramos el Cano. Claro, querían todos. Y lo que era impresionante, que es lo más emotivo en mis viajes, era que al final de jurar, los mozos que estaban en edad militar, que tenían que jurar bandera, juraban, al finalizar la ceremonia, se decía a los parientes, el que quiera besar la bandera, que pase. Y entonces pasaban y besaban la bandera. Y en esos momentos, efectivamente, el 90% en la parte de Sudamérica eran nietos de republicanos que estaban en el exilio. Y cuando besaban la bandera los republicanos, las cosas que decían a la bandera, España, España,
hasta una vez uno vino a verme luego y dijo, mire usted, yo no he querido pasar a besar la bandera porque luché contra ella, pero yo llevo a España en el corazón y la voy a besar también. Y esos momentos emotivos, se da uno cuenta en el extranjero lo que eran los españoles, nietos, los exiliados que quedaban todavía, hijos de exiliados, lo que seguían queriendo España. Eso fue muy emotivo. A ver si tomamos nota con el programa de hoy y nos vamos pareciendo un poco más a Estados Unidos o a Francia, por ejemplo, que yo coincidí el año pasado con el Día de sus Fuerzas Armadas, y hay que ver lo que es, y fuera de ideologías políticas y tal, lo que es la bandera de uno, el himno de uno y nuestras Fuerzas Armadas. Bueno, en Francia ya hemos visto el presidente Sarkozy, ya lo hemos visto. Lo primero que yo hizo estuve en los Campos Elíseos y Campos Elíseos con el jefe de Estado Mayor de la Defensa, coche descubierto. Lo viví yo allí con Teresa, con mi mujer y mi hijo Alfonso. Sí. Eso. Pero ya hablando de cosas emocionantes, desgraciadamente Elcano, había mucha gente que ya no era por móviles políticos, lo estoy hablando de los años 40 y tantos, 50, que era el único medio en el que podían desplazarse de España a Sudamérica, a cualquier país sudamericano, pues para hacer fortuna o para juntarse con algún pariente. Entonces se enrolaban en la mili, pedían ir al Juan Sebastián Elcano y luego desertaban. No desertaban por ningún ideal político ni nada, sino porque era la única manera que encontraban de trasladarse allí. Y yo, andando Elcano en Cartagena de Indias, me vi a dos hombres muy viejos, muy mayores. Se veía que estaban rozando la miseria y que miraban al barco con cierta añoranza y que no se atrevían a subir. Y yo le dije, ¿qué les gusta el barco? Sí, a ver, suban ustedes. Y entonces pues uno de ellos me dijo, no, yo es que yo deserté y este amigo mío también, nos han ido mal las cosas y tenían miedo, lo que decías, tenían miedo de subirse al barco y de que les pudiera pasar algo. Evidentemente no pasó nada. Vamos a ver otra cosa, creo que es una belleza, porque si el Juan Sebastián Elcano es plásticamente es una belleza en calma chicha, pues en Tormenta, ¿qué les voy a decir yo? Y las imágenes me han encantado tanto que he montado algo con lo que ustedes me preguntan habitualmente, la música. ¿Qué música es? Pues el concertino en la menor de Salvador Bacarise. Y el Juan Sebastián Elcano en Día de Tormenta. Lo vemos y lo escuchamos. Fíjense ustedes, los almirantes también se emocionan, son de carne y hueso, como usted y como los compañeros que están aquí, con la grúa, con la cámara. Sí, es que ese fue mi viaje y efectivamente habíamos desfaldó todo, habíamos aferrado las velas con cable y eso, pero desfaldó porque hubo viento muy fuerte, duró 32 horas. Pero en fin, reaccionaron muy bien todos los guardiamarinas, aparte subían los guardiamarinas subían, eran los primeros que subían, cuando hacía temporal fuerte, claro,
En el fondo eran profesionales, y aparte de los gavieros, los profesionales de la Armada, pero los marineros que eran de leva, los marineros, pues normalmente yo no les hacía subir. Subían, en tiempo de peligro, subían los guardiamarinas, que eran los que de verdad eran los profesionales. Sí, yo sé que el que ha navegado en el Cano no lo olvida en la vida. Y a mí, los seguidores de España en la Memoria son muy amables y me mandan emails y tal, ¿no? Seguramente que alguno lo va a mandar, y como nos vamos a ver, porque os voy a dar una copia del programa, os voy a dar copia de los emails. Hombre, de los que han navegado, que a lo mejor alguno ha navegado con seguro vosotros. Que alguno ha navegado con nosotros, a las órdenes vuestras. Seguro que sí. Vamos, increíble. Bueno, como el estamos en la recta final, estaría bien que algo que os surja, algún recuerdo, alguna anécdota, algo que queréis aportar, por el orden que queráis. Pues una anécdota, no mía, pero del Cano, es un comandante del Cano, que era el almirante Leste, que fue también ayudante de Don Juan. Además el pobre estuvo con él justo en los últimos momentos de Don Juan. Ese navegó en el Cano y recibió a Fidel Castro en La Habana, que estuvo con él como 6 horas hablando en la cámara, bueno, hablando Fidel Castro, me imagino, ¿no? Él hablaría poco, pero recibió a Fidel Castro y estuvo 6 horas en el camarote con Teodoro Leste. Sí, sí. ¿Y don Jaime, qué recuerdo? Pues yo recuerdo una anécdota que me hizo mucha gracia. Yo era teniente de navío y fuimos a ver al presidente de un país sudamericano, que no voy a decir el nombre, pero sí el apellido, Argentina, y por lo visto al presidente le gustaba mucho el jamón, y entonces yo era el secretario, el oficial de derrota y secretario del comandante, y fuimos a la Casa Rosada con un jamón, y entonces ahí me hizo tanta gracia aquello que le dije al chofer que nos hiciera, porque me hicieron una foto con el jamón que se iba a comer el presidente. Sí, hay un gran amigo del programa que es de una tienda de coleccionismo Arganzuela, que siempre nos sirve de elementos que tienen que ver con el programa. Además nos va a servir algo importante para el programa de la semana que viene, que al final, y no se lo tienen que perder, les voy a decir cuál va a ser el contenido. Por ejemplo, esta gorra que tengo tiene años, ¿verdad? Uf. Eso de nuestros abuelos, yo creo. Pues esa gorra es de los años, yo creo que de los años 30, porque después ya vino el Lepanto aquel, yo creo que esa gorra, más duro. Eso debe ser de los años 30. Sí. De los años 30, o sea, en tiempos de República. Sí, ahora los eran más duros. Sí, luego hicieron ya el Lepanto más... Pues aquí lo tenemos, coleccionismo militar, en la calle Arganzuela 29, Madrid. Pues muchas gracias. No les voy a dar solamente las gracias por estar aquí en la mesa y habernos acompañado en este España a la Memoria de este 12 de domingo de julio, sino me van a permitir que en nombre de los españoles y de los que sé que les llega al corazón la Marina y el Juan Sebastián Elcano, que les dé las gracias por la forma que cuando les ha tocado hacerlo han cuidado algo que es un trocito de nuestra casa, de los españoles, que es ese barco que ustedes les ha tocado el honor de ser responsables de él, de cómo le han cuidado y cómo han estado y cómo han sido responsables del Juan Sebastián Elcano. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti por invitarnos invitado, y darnos la oportunidad de hablar de un barco tan querido en la Armada y por nosotros. Y para todos los seguidores y protagonistas de la historia ha sido un honor que encima nos acompañe, pues con la guisa que están ustedes ahora en la mesa, de este trozo de programa que lo único que hacemos es tratar de entretenerles, repasando pues eso, lo que ha sido la historia de España y de los españoles. Muchas gracias y hasta la semana que viene. Les quiero mucho.